La voz de los protagonistas. En Contextos. Y le damos la bienvenida aquí en esta locación de la Universidad Iberoamericana, donde se está desarrollando este foro, a Enrique Díaz Infante del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Enrique, gracias por acompañarnos. Al contrario, Juan, el gracioso soy yo. Tú vas a participar en la mesa de finanzas públicas. Hace unos momentos charlábamos con Mariana Campos precisamente sobre esta mesa. ¿Qué podrías compartir con el auditorio sobre la importancia de analizar las finanzas públicas en el marco de la teoría y la práctica, es decir, de lo que se presupuesta y lo que en realidad se gasta, los subejercicios que hay en determinados rubros que son prioritarios para la sociedad y los sobreejercicios en otros rubros que son prioritarios para el gobierno, no tanto para la sociedad, y me refiero a gastos de publicidad y propaganda, gastos que no le dejan absolutamente nada al ciudadano. Sí, mira, Juan, yo creo que es muy importante tu pregunta. ¿Cuál es la discrepancia entre la teoría y la práctica? Y cuáles son los problemas estos de subejercicios, sobreejercicios y prioridad. Y empezaría con esto último, con la prioridad. O sea, yo creo que un presupuesto que no sirve para mejorar las capacidades de las personas, para funcionar en sociedad y poder ser agentes de su cambio, pues es un presupuesto que no sirve mucho. Y cuando vemos estos ejercicios del presupuesto en educación, en salud, en infraestructura, que año con año se van disminuyendo, pues es algo que nos pone las alertas, ¿no? Entonces, desde el punto de finanzas públicas, yo me iría un pasito más para atrás. O sea, sí tenemos problemas en el gasto, sí tenemos esos problemas de cómo se ejerce el gasto, pero también yo me iría a lo que es la recaudación a nivel subnacional. O sea, sí, como que si bien la recaudación a nivel federal ya de por sí es muy baja y tenemos unos ingresos tributarios como del 17% del PIB, siendo que el promedio de la OCDE es del 34%. Cuando digo 17% me refiero a ISR, IVA y los IEPS, siendo 9 puntos porcentuales del PIB y el ISR 4 puntos porcentuales el IVA y algunos más de los IEPS. Entonces recaudamos poco y a nivel subnacional como que hay poco interés de recaudar más. Es huirle al costo político. O sea, yo sí también diría, los estados tienen que empezar a decir, tenemos que hacer la tarea. Y en la medida en que hagan la tarea y empiecen a recaudar, pues el ciudadano se va a involucrar más en el gasto. Y va a decir, oye, este gasto está malo, no estamos invirtiendo en educación, no estamos gastando en salud, oye, estamos haciendo subejercicios, oye, lo estamos direccionando a comunicación, oye, no le estamos metiendo en infraestructura. Pero el ciudadano aquí a nivel subnacional, pues como casi no paga, pues como que casi le trae sin cuidado, ¿no? Y no, vamos, que todos, que sí se paga la parte del ISR, te digo, a nivel nacional, pues es la más, 9 puntos porcentuales del PIB viene del ISR y 4 puntos porcentuales viene del IVA. Entonces, sí pagan. Pero hay muchísimo todavía por recaudar en materia de tenencias, en materia de prediales, y quizás revisar esa coordinación fiscal con la federación. Y en esa medida yo creo que también vamos a mejorar el gasto y vamos a empezar a ver cómo nos pegan los subejercicios, los sobreejercicios y el mal gasto, que se vaya a comunicación en vez de que se vaya a infraestructura, que se vaya a publicidad de carreras políticas personales en vez de destinarse a infraestructura. Porque lo que es muy cierto, Juan y Marcela, y que nos preocupa mucho en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es la injusticia intergeneracional que este ejercicio del gasto genera. Quitarle a la salud, quitarle a la educación y quitarle a la infraestructura, pues es pegarle a los que vienen atrás. Y entonces es no dejarlo con suficientes capacidades para incorporarse y funcionar en una economía de mercado. Y si encima de eso, pues le metemos el tema de las pensiones y le decimos, a ver, tú muchacho que empezaste te incorporaste en el mercado laboral formal después de 1997, pues tú ya eres una generación afore. Y entonces, tú vas a tener que financiarte tu propia jubilación y vas a tener que pagar la de los que pasaron antes. Vas a tener que pagar tanto la generación de transición, que son todos los pensionados IMSS, pero vas a tener que también que pagar lo de los pensionados de lujos, los CFEs, los Pemex, los bancos de desarrollo, todos esos vas a tener que pagarlo. Entonces, cuando uno ve la composición del gasto,
pues uno se horroriza de ver cómo se va a servicios personales y a gasto corriente y cómo va creciendo este gasto de una manera demencial. Y cómo es lo poco que cada vez menos se va dedicando a educación, salud e infraestructura, ¿no? Pero además el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación da a conocer anomalías del gasto, da a conocer sobre ejercicios y subejercicios en algunos rubros, pero no pasa nada. Es decir, sí, yo presento un presupuesto, pero finalmente no lo voy a respetar. Me voy a gastar más en algunos aspectos y menos en otro. Y no va a pasar nada porque no hay nadie que me sancione. ¿Qué hacer para revertir ello? Bueno, ahí la sociedad civil le apostamos muchísimo al Sistema Nacional Anticorrupción y esperemos que todo este entramado legal y todas esas modificaciones que se hicieron para crear el mismo y darle mayores capacidades a la Autoridad Superior de la Federación y una mayor coordinación con las auditorías estatales funcione. Y que la plataforma de información que se estableció permita también subir información. Y ya con toda esta información, ahora sí, ASF, espérate, está muy bien la observación que hiciste. La verdad es que a mí me gusta mucho el trabajo de la Autoridad Superior de la Federación, pero ahora tienes que ir con el Ministerio Público a presentar la denuncia. Y ahora tienes que además ser coadyuvante con el Ministerio Público para que se le dé seguimiento, entonces, y para que haya sanciones. Mientras quede esto en señalamientos y no se le da seguimiento, pues yo lo señalé y pues ¿qué te puedo decir? Bueno, entonces evidentemente los incentivos están puestos para que se siga haciendo este mal ejercicio del gasto. Enrique, sí, una pregunta, porque la verdad es luego de pronto cuando hablamos de millones es complicado, cuando hablamos de billones es todavía más complicado y da la impresión de que nunca nos alcanza para tener el país que queremos, por más de que haya productividad, por más de que haya vetas económicas que son únicas y que nos identifican de una manera importantísima, nunca terminamos de ponernos al día, nunca tenemos la industria de turismo, por ejemplo, con todas las capacidades para ser tan competitivos como es España, por ejemplo. Y entonces, la pregunta es, si se usara bien el dinero que tenemos los mexicanos, si estos presupuestos que se hacen partieran de realidades y no de supuestos como en otro tiempo cuando el petróleo, ¿nos alcanzaría para ser un país de primera? A ver, yo te diría, Marcela, que esencialmente no y sí. No alcanzaría si tú ves que el nivel de recaudación de los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del que México forma parte, su promedio de recaudación es del 34% del PIB. Y en México estamos por ingresos tributarios como el 17%. Nosotros el gasto que ejercemos es aproximadamente del 22% de nuestro PIB. Entonces estamos del 23% es lo que gastamos y lo que recaudamos como el 22%. Entonces estamos abajo en la recaudación. Entonces lograríamos, pues yo te diría, primero tendríamos que recaudar más y tendríamos que gastar más. Ahora, venía la otra parte, y gastarlo ¿cómo? Bueno, tendría que ser en fortalecer las capacidades de los individuos, es decir, en educación, en salud y en infraestructura, pero además de calidad, para que entonces pudiéramos impactar esto en productividad y en competitividad. Entonces, sí tenemos que hacer una reforma hacendaria urgente, porque además ya se nos está acabando el tiempo. O sea, el bono demográfico ya nos lo comimos. Quizás el siguiente bono demográfico que nos quede es la incorporación de la mujer al mercado laboral y ahí podamos ganar un poco más, pero entonces ya nos comimos el bono demográfico y no hemos logrado incorporar más gente a la formalidad en forma suficiente para levantar la recaudación vía ISR. No hemos logrado suficientemente aumentar. Se han aumentado como 4 puntos porcentuales, como 3.1 con la reforma hacendaria, pero eso ya no lo comimos en deuda. Entonces, si seguimos además incrementando la deuda porque no nos alcanza. Entonces, sí tenemos oportunidades de mejora, sí deberíamos meterle más a salud, educación e infraestructura y de calidad para levantar la productividad y la competitividad, pero tenemos que también levantar la recaudación. Y ahí estados y municipios tienen también mucho que hacer y ya es hora de que se le vaya huyendo al costo político y decir, no, maestro, tienes que ver tu predial, tienes que ver tu tenencia, tienes que ver cómo va a ir la recaudación por derechos de otros tipos. Claro, la dependencia de
los estados, es total hacia la federación, sin duda. Pero hay un punto que tú abordaste y que me gustaría incidir un poco más en ello, la calidad del gasto, porque se dice que por ejemplo, en lo que es educación, sí, se lleva el mayor porcentaje del gasto social, y lo que es salud también se lleva un importante porcentaje del gasto social. Sin embargo, cuando tú ves los resultados en materia de educación y ves los resultados en materia de salud, dejan mucho que desear. No obstante, los miles de millones de pesos que ahí se gastan. Entonces, no hay una concordancia en la cantidad con la calidad, la cantidad del gasto con la calidad del servicio que se ofrece. ¿Cómo empatarlo? Bueno, mira, yo creo que eso fue algunas de las cuestiones de los cambios que hizo el gobierno, que en ese sexenio, que sí hay que aplaudirle, las reformas estructurales y principalmente la de educación, y que trató de quitarle poder al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, todavía es mucho el poder que tienen, es mucho lo que se destina al gasto de servicios personales en nóminas, y es el cambio del modelo educativo para favorecer el aprendizaje más que la enseñanza y hacer una metodología más autodidacta, va lento. Entonces, todo eso incide en la calidad. Entonces, como tú dices, no es un tema de monto, y tienes razón, Juan, no es un tema de monto, sino también de calidad. Y entonces ahí sí, la reforma educativa está tratando de atender la calidad, pero pues hay resistencias muy fuertes, y además, yo te lo digo abiertamente, en lo personal preocupa escuchar a algunos candidatos que dicen que se va a revisar la reforma educativa con la participación decidida del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación nos dice, no, espérate, no sé si es lo que yo quiero necesariamente. Entonces, eso no va a ayudar a la calidad del gasto. En materia de salud, yo creo que también es lo mismo. Los sindicatos y las nóminas, los servicios personales, cuánto se están llevando y cuánto está realmente ayudando esto a mejorar la calidad. Y yo creo que dista mucho al respecto. En el gasto, pues lo que más se lleva es el seguro popular, pero la verdad es que sí necesitamos hacer nuevamente, a mí siempre digo, yo no debería ni siquiera de responder nada si no partiera de una premisa, es decir, oigan, señores, una reforma hacendaria para subir el ingreso y revisar el gasto para que no se vaya tanto en gasto clientelar y tanto en gasto social, sin reglas de operación y sin que sea evaluado y todo. Y una vez que ya hagamos esa reforma hacendaria, ahora sí vamos a meterle a otros rubros. Entonces ahora vamos a revisar la educación y salud y cómo vamos a gastar mejor. Pero si una premisa de cualquier cosa que hagamos es hacer una revisión urgente de toda la hacienda pública, ingreso, egreso y deuda. Estamos charlando con Enrique Díaz Infante del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Sin embargo, Enrique, esto que tú mencionas del hecho de restarle al sindicato esa hegemonía que tenía sobre la educación desde tiempos de Luis Echeverría, con Carlos Jongitud Barrios cuando lo impuso en el sindicato, y después con Carlos Salinas al imponer a Elbester Gordillo, nos encontramos con el hecho de que fue más un cambio de forma que de fondo, ¿no? Porque sí, efectivamente metieron a la cárcel el Elbester Gordillo. Se dice que ahora el sindicato no va a tener, digamos, la injerencia que tenía en el sistema educativo. Sin embargo, en 4 años de reforma no hemos visto resultados palpables. Y el sindicato, si bien en forma ya no participa, en el fondo seguimos con los mismos problemas. Fíjate, Juan, que comparto tu diagnóstico, y creo que el gran ausente, el elefante blanco o el elefante del que no estamos hablando en esta discusión, como se dice coloquialmente, el elefante del que está en el cuarto y del que no hablamos, es el tema electoral. O sea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación es una máquina electorera, a la cual pues la reforma educativa, en forma correcta, trató de acotar en su poder. Pero eso lo hicieron en el primer año, en el primer momento, y venga el Elbester Gordillo de la cárcel y hacemos los cambios. Y seguramente, en época de Echeverría era un sistema autoritario y no tenías que preocuparte tanto por las elecciones. Pero ahora sí, con el Elbester Gordillo, bueno, pues y al sindicato se le pegó en 2014. O 2013, no me acuerdo. Pero ahí estamos en 2018, año electoral. De a de veras, políticos, de a de veras partidos, la estructura
territorial del sindicato, pues es de lo más jugoso y atractivo para los políticos para poder operar una elección y que como lo hemos visto como lo vimos en el 2006, o sea, te puede revertir de la noche a la mañana esa estructura una elección. Entonces, como lo hizo con Calderón, por ejemplo. Como lo hizo con Calderón, o sea, a mí siempre cuando se habla de lo que hubo en esa elección, pues yo digo, pues, simplemente pudo más el corporativismo y toda la fuerza territorial del sindicato que la del de enfrente. fue más fuerte. Entonces, ese yo creo que es el gran tema a tocar. El tema electoral y no ser presa de los sindicatos y no ser presa de todas esas organizaciones que tienen unas estructuras territoriales muy fuertes y que tienen un impacto electoral a cambio de o sacrificar las políticas públicas indispensables para subir la calidad en educación, en salud y en infraestructura. Entonces, pues yo te diría, ese es el tema, el tema electoral y cómo juegan todo esto y cómo el gasto además, y lo hemos visto, o sea, la desviación del gasto social se va mucho en cuestiones electorales. No hay reglas de operación, no se ve cómo no se evalúa el gasto y muchos de estos programitas sociales a nivel municipal o estatal tiene un tufo electoral brutal. Claro. Bien, Enrique Díaz Infante del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Juan, Marcela, a ustedes. Bienvenido a La Laguna.